¿Cómo están, estimados amigos del canal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video. Hoy estaremos conociendo un tema muy interesante que nos han solicitado explicar. Estamos hablando de cómo cambiar la primera letra de un texto a mayúsculas de una forma fácil y sencilla. Es decir, revisaremos la función non-propio pero usando macros. ¿Y qué hace esta función? Simplemente convierte la primera letra de cada palabra a mayúsculas. Entonces revisemos el paso a paso de cómo aplicarlo a una celda y a un rango de celdas. Para que comprendas mejor, revisemos primero la función non-propio para que tengas una idea de lo que estamos queriendo hacer. Si te fijas, aquí tenemos una columna de datos y lo que nosotros queremos es cambiar de una forma rápida a todas las iniciales de cada palabra a mayúsculas. Para esto, nos ubicamos en esta celda y llamamos a la función non-propio y nos pide el texto original y este será el que se encuentra en esta celda. Finalmente cerramos paréntesis y un enter para validar. Para las demás celdas solo jalamos hacia abajo y listo. Como puedes ver, puede ser un método muy fácil para convertir a mayúsculas las iniciales de cada palabra. La desventaja de usar la función non-propio directamente desde la hoja de Excel es que necesitamos usar mínimo dos columnas, una para nuestros datos originales y otra para los datos transformados o convertidos. Ahora, ¿cómo convertir automáticamente la primera letra mayúsculas en la misma celda al escribir y presionar la tecla Enter y aplicarlo no a una ni a dos celdas, sino a un rango de celdas? Entonces, es aquí que debemos de concurrir a las macros que nos facilitan mucho las automatizaciones en Excel. Para este método, y creo que a mi parecer es el método que ustedes han estado buscando, es importante usar el lenguaje integrado que trae Excel para programar el código que hará posible esta transformación automática. Entonces nos vamos al nombre de la hoja. En este caso estamos ubicados en la hoja 1. Damos clic derecho y aquí ingresamos a ver código. Y se muestra esta ventana de la interfaz de Visual Basic. En esta ventana primero seleccionamos al objeto Worksheets y al evento Change del objeto Hoja Actual. Este evento Change hace referencia a un cambio instantáneo a causa de las modificaciones que el usuario haga dentro de un rango de celdas o de una sola celda. Primero iniciamos por declarar nuestras variables. Una de nombre celda valor de tipo range. Esta variable nos permite almacenar el rango de celdas que estamos modificando en un determinado momento. Seguido vamos a declarar otra variable de nombre celda del mismo tipo range, que nos va a permitir repetir varias acciones al mismo tiempo de forma repetitiva en un bucle for que lo implementaremos posteriormente. Bien, ahora ¿cómo hacemos para que el usuario al momento de modificar el rango de celdas en la hoja de Excel se haga referencia a esas celdas que está modificando a través de un código? ¿Cómo hacerlo? Para eso usamos la instrucción set, que permite guardar una referencia de objeto de tipo application de una variable a través del método intersect o intersección. Por ejemplo, la instrucción dim, entre otras más que existen, solo declara una variable, pero siempre estas variables están vacías. No se hace ninguna referencia a ninguna celda o rango de celdas en la hoja de Excel hasta que se asigne un objeto de tipo application usando la instrucción set. En simples palabras, la instrucción set devuelve la intersección de dos rangos. Por ejemplo, si seleccionamos todo este rango e interceptamos con este otro rango, lo que nos devuelve la intersección set a través de una variable es este rango de celdas que se interceptan entre las dos secciones o tienen en común, o sea, la intersección. Ahora revisemos de qué forma se carga momentáneamente a este rango de celdas a través de la variable celda valor. Entonces decimos que la instrucción set de la variable celda valor sea igual al objeto application
del método intersect, abrimos paréntesis, y que me devuelva la variable de tipo target donde está almacenado toda la información que el usuario va a modificar en una celda o un rango de celdas, seguido de coma para pasar al segundo argumento, donde generaremos un rango de celdas que el usuario va a modificar, en este caso y de momento que sea la celda A1. Cerramos con un paréntesis y finalmente un enter para evaluar si la estructura está correctamente escrita. Hasta aquí lo que hemos plasmado es lo siguiente, que el método intersect encuentre todas las celdas que están almacenadas en la variable target que está modificando el usuario y si hay una intersección con la celda A1, prácticamente que devuelva como un resultado dentro de la variable celda valor. Caso contrario, si el método intersect no encuentra una intersección con las celdas de la variable target con las celdas del rango establecido, entonces que la variable celda valor devuelva un falso o nothing. Por lo tanto, ahora tengo que evaluar si la variable celda valor viene cargada con celdas o simplemente está vacía, lo que equivale a un nothing. Entonces, si estuviese cargada con celdas, estas pasarían a un bucle for each para ejecutar los cambios que demande el usuario. Caso contrario, si viene cargada de un nothing o está vacía, entonces que el proceso se quede sin ejecutar nada. ¿Cómo hacemos para validar toda esta información? Pues es muy sencillo. Decimos, si la variable celda valor que está almacenada aquí en la instrucción set no es un nothing, lo escribiremos de esta manera. Entonces, si esta condición se cumple, que nos ejecute una acción. De esta forma ya tenemos un end if por cerrar al final. Esta condición nos permite evaluar la variable celda valor. Si trae celdas, entonces que ingrese a ejecutar el bucle for each, que vamos a programar ahora mismo. Pero si viene vacía, es un nothing, entonces que aquí nada más se trunque el código. Volviendo a retroalimentar. A partir de este momento tenemos dos opciones. Si la variable celda valor almacena a través del método intersect a una sola celda, pues no habría problemas con tan solo escribir una línea de código que haga posible el cambio de la primera letra mayúscula y ya estaría listo así de fácil. El problema resulta cuando la variable celda valor almacenada en la instrucción set viene cargada con muchas más celdas interceptadas, o mejor dicho, con un rango de celdas. Ahí surge el problema. Para evitar esto, entonces tendremos que optar por un bucle for each que nos permita tomar a todas esas celdas cargadas que se vienen a través de la variable celda valor almacenadas en la instrucción set. Para eso decimos que el bucle for each reciba todos los datos almacenados en la variable celda y hasta lo que contiene almacenado la variable celda valor, y que ejecute el código que nos permita cambiar las primeras letras a mayúsculas. Fíjate ahora muy bien, lo que vamos a modificar es un rango de celdas, porque estamos dentro del evento change. Es decir, si no apagamos los eventos que ya programamos, y como en este caso es un bucle, entonces se repetirá hasta que termine. Y si ya no encuentra más celdas que cambiar o modificar según sean las instrucciones que se le ha dado a esta variable, entonces generará un error por desbordamiento. Y justamente esto desbordará el disco del ordenador. Como te vuelvo a recalcar, si no detenemos los eventos de la hoja, este bucle hará que se repita uno tras otro, semejante a una cadena, hasta desbordar el rango y finalmente terminar por cerrar Excel. Para evitar este problema, tenemos que apagar los eventos para que cuando el bucle ya no encuentre ninguna otra celda que modificar, se tranquilice y no vuelva a repetir el proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para detener estos eventos? Es muy fácil. Lo realizamos usando el objeto application y la propiedad enable events y lo igualamos a falso. Con este código estamos ordenando al bucle que mientras se realice el cambio de minúsculas a mayúsculas, este código apague todos los eventos de la hoja, es decir, mientras las celdas se validan o se preparan para el cambio a mayúsculas, no pase nada con el bucle for each. Todo esto mientras se ejecuta la variable celda que estamos iterando y que sea igual al retorno de la función proper a través del objeto application y que sea al mismo valor de la variable celda.
Es decir, que este cambio a mayúsculas se integre en la misma variable celda. Esta línea de código permitirá hacer el cambio a las mayúsculas de las primeras letras de cada palabra. Esta función proper es la función non propio que tiene un único argumento, que en este caso es lo que almacena la variable celda. Ahora, una vez que se haya hecho cambios a mayúsculas de las primeras letras de cada palabra, que nuevamente se activen todos los eventos de cada hoja mediante el objeto application y la propiedad enable events, igualada a la propiedad true o verdadero. Fíjate ahora, todo lo que hemos programado es muy sencillo interpretar. Este bucle for each permitirá que las celdas se ejecuten una por una hasta terminar de cambiar todo lo que el usuario ha ordenado a través de la variable celda valor, almacenada en esta instrucción set. Entonces, si llega cargada con una sola celda, el bucle for each se ejecutará una sola vez. Y si llega cargada con 20 celdas, este bucle for each se ejecutará 20 veces. Caso contrario, si esta variable celda valor viene vacía, este bucle for each nunca se ejecuta gracias a esta condición nothing. Esto será posible gracias al evento change que acompaña al objeto worksheets, que se ejecuta cuando detecta algún cambio en las celdas de Excel. Es decir, el usuario, al hacer un mínimo cambio en este rango de celdas, en este caso en la celda A1, entonces el bucle tomará acción inmediata. Ahora, si nos vamos a la hoja de Excel, en especial a la celda A1, escribimos en minúsculas y al validar la celda con la tecla Enter, vemos que la primera letra ha sido transformada a mayúsculas automáticamente. Si seguimos escribiendo, vemos que de igual forma funciona. Pero ¿qué pasa si queremos ampliar este rango? Que ya no sea solo la celda A1, sino todo este rango de celdas. Entonces regresamos al código y editamos el rango que aquí tenemos. Le decimos desde la celda A1, 2 puntos, hasta la celda T20. Ustedes pueden colocar muchas celdas más o las que necesiten. Ahora si regresamos una vez más a la hoja de Excel, seleccionamos todo el rango y escribimos por ejemplo la palabra Excel en minúsculas. Luego con la tecla Control más Enter aplicamos a todas las celdas seleccionadas. Vemos que el cambio a mayúsculas de la primera letra de cada palabra es en automático. Pero ¿qué pasa si seleccionamos un rango más amplio como por ejemplo hasta la celda T25? Hacemos el mismo procedimiento y si te fijas me ha cambiado solo hasta la celda T20. ¿Por qué sucede esto? Porque así hemos establecido el rango en esta parte del código. Bien, estimados amigos, hasta aquí hemos llegado con este método de cambiar la primera letra de las palabras a mayúsculas de un rango de celdas en automático. Esperamos que este contenido te sirva y lo uses en tus próximos trabajos que quieras realizar en Excel. Ahora comenta, comparte con tus amigos y síguenos para más. Bendiciones para todos, hasta la próxima.